Pues, ¿cuál es el objetivo realmente del tratamiento del asma? El objetivo del tratamiento del asma es alcanzar el control a como dé lugar. No importa lo que usted utilice, no importa lo que haga. ¿Esto no sirve? No. Bueno, entonces no importa lo que uno utilice, la guía que uno utilice, lo importante es alcanzar el control. O sea que uno debe tener la sospecha diagnóstica, debe tener una confirmación del diagnóstico, debe hacer una clasificación de la severidad, debe hacer una calificación del estado de control, de acuerdo a si el paciente está controlado o no controlado, a quién darle tratamiento, al que no está controlado. Eso es lo importante. Al que no está controlado, es un poco al que hay que darle tratamiento, y el tratamiento debe ser individualizado. Hay unas guías que son un esquema de instrucción que usted debe seguir por lo menos para no perderse, y el objetivo entonces al final es alcanzar el control. ¿Qué es alcanzar el control? Yo debo tener control de síntomas, y el control de síntomas es que los pacientes no tengan síntomas, o sea, no necesiten beta-2 de acción corta, no tengan tos, todo lo que uno sabe, que no tengan exacerbaciones, que tengan control funcional, y control funcional es tener un BEF1 adecuado, no tener hiperreactividad bronquial, y el control de la inflamación también se debe alcanzar, pero ese no es posible, hay veces que el médico lo vea. No hay los suficientes estudios, hacer un tratamiento con base en óxido nítrico y en las pruebas de esputo, hay veces no ha sido adecuado para hacer un buen tratamiento. Hay que alcanzar una calidad de vida, y la calidad de vida le da a uno un poco en qué tanto está controlado. Entonces hay que tener control de síntomas y hay que tener factores de riesgo de malos desenlaces. Yo creo que este es un poco lo de la charla anterior. Entonces hay que saber si el paciente está controlado o no está controlado, y está controlado es que puede estar mínimamente controlado o estar bien controlado. No se pongan a pensar aprenderse esta tabla, yo tampoco me la aprendería, pero lo importante es que si el paciente tiene 3 o más hallazgos de síntomas, quiere decir que no está controlado y debe recibir tratamiento. Pero la situación no es solamente decir si el paciente está controlado o no, sino evaluar el riesgo futuro que tiene ese paciente. Y evaluar el riesgo futuro que tiene ese paciente es que yo debo evaluar si tengo un buen diagnóstico, revisar, ajustar una terapia y revisar cuál es la respuesta de ese paciente. ¿Cómo hago para saber si el paciente está controlado? Por medio de cuestionario fácil en el consultorio, puedo saber si el paciente está controlado o no está controlado y decidir darle un tratamiento. Si el paciente tiene síntomas diurnos, si tiene síntomas nocturnos, si utiliza con frecuencia beta-2, ese paciente le tengo que dar tratamiento controlador. Ese es el paciente que necesita iniciar una terapia controladora. Y tengo que evaluar el riesgo que tiene ese paciente. ¿Y cómo es el riesgo? Evalúo cuáles son los factores de riesgo de exacerbaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo de exacerbaciones? Fácil. Si tiene síntomas, fácilmente llega a una exacerbación. Si tiene un BEF1 que está alterado, fácilmente llega a exacerbación. El paciente que es gordo, que tiene rinosinusitis, es un paciente que seguramente tiene el riesgo de realmente hacer una exacerbación, o sea que quiere decir que no está controlado. Debo mirar si tiene factores de riesgo para desarrollo de obstrucción fija, que es como la exposición a humo de cigarrillo, el adolescente que fuma y tiene asma, el que tiene comorbilidades, la misma obesidad, la rinosinusitis, la alergia alimenticia y los factores de riesgo de eventos adversos con la medicación. Todos los pacientes que tienen asma severa y reciben corticoide sistémico tienen más efectos adversos. Aquellos pacientes que tienen altas dosis de corticoide inhalado tienen más probabilidad de tener efectos adversos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para uno decidir que va a comenzar. ¿Cuándo comienza una terapia controladora? Cuando no está controlado. Así, facilito. ¿Qué le voy a dar y cómo lo voy a dar? La vida no es tan fácil. Yo me paro aquí y les digo a ustedes, oye, piensa que tiene asma, di que tiene asma y comiénzale un tratamiento. Pero cuando tú te sientas en el consultorio, la cosa no es tan fácil. Entonces tú dices, voy a hacer lo que dice esa doctora, el paciente no está controlado, le voy a comenzar un tratamiento. Y entonces decido comenzarle, si es un niño de 6 a 11 años, comenzarle corticoide inhalado a dosis bajas o comenzarle un antagonista de receptor de leucotrieno, o en los sitios donde no hay ninguno de los dos, comenzarle una teofilina.
pero el paciente llega al poco tiempo y dice, no, sigo igual, fui a urgencias, no estoy controlado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que hay que darle y escalonarlo en el tratamiento, porque la vida en asma no es tan fácil, los pacientes a veces no alcanzan el control total como uno le gustaría. En los niños, a diferencia de los adultos, donde de corticoide inhalado a dosis bajas se pasa a corticoide inhalado y beta-2 de acción prolongada y se pone una terapia combinada, en el niño se pasa de corticoide inhalado a dosis bajas a dosis intermedias. Y si el paciente no está controlado, paso a utilizar realmente en determinado momento corticoide inhalado a dosis altas más LABA. Y si el paciente no se controla, debo pensar en darle un tratamiento con biológicos, como es darle antiinmunoglobulina E o darle corticoides orales en dosis bajas e intermitentes. Siempre habrá el beta-2 de acción corta que se le puede dar a necesidad, y en aquellos pacientes que son de 6 a 11 años, donde puedo utilizar un corticoide inhalado más formoterol, le puedo dar también la asociación de los dos en forma de que se puedan manejar las exacerbaciones con ellos. Ahora, ¿qué pasa en el niño pequeño? El niño pequeño es diferente. El niño pequeño es un dolor de cabeza para ustedes y es un dolor de cabeza para el neumólogo pediatra poderlo manejar. ¿Cómo se debe manejar? Realmente dependiendo si son unas sibilancias inducidas por virus o si son una de múltiples desencadenantes. ¿Qué es sibilancia inducida por virus? Inducida por virus. En general no son atópicos. ¿Y qué es múltiples desencadenantes? El que tiene atopía, porque el paciente que tiene atopía es un paciente que le va mal en la vida. A ese uno se lo amarra a la pata y le dice, usted tiene que recibir tratamiento o lo mato, porque así es, hay que darle tratamiento. El que le va mal es al atópico, al otro no le va tan mal, el otro no se deteriora funcionalmente, el atópico se deteriora. Entonces, estos niños chiquitos en los cuales el 70% tienen asma inducida por virus y que a largo plazo se van a mejorar, el tratamiento es diferente. Uno puede comenzar o con dosis bajas de corticoide inhalado o con un antagonista del leucotrieno. Y aquel que tiene sibilancias inducidas por virus le va mejor con un antagonista del leucotrieno que con un corticoide inhalado. Si el paciente no mejora, entonces uno le pone corticoide inhalado a dosis media o le pone corticoide inhalado a dosis bajas más un antileucotrieno. Si el paciente no se mejora y es un niño menor de 5 años, sígalo con la terapia controladora combinada con corticoide inhalado más antileucotrieno, pero remítanlo al especialista, porque de pronto ese niño no tiene asma y uno hay veces se embolata con el niño chiquito y no sabe qué hacerle. Entonces ese es el niño que de pronto debe ser tratado por un especialista. Entonces, ¿cuándo hay que dar uno? Yo les voy a dar solamente las normas y no más. Lo que ustedes tienen que seguir como regla, sin ninguna controversia, lo que ustedes se tienen que aprender de memoria cuando ustedes se sientan en el consultorio. Y es que a quién darle terapia controladora, a aquel paciente que no está controlado y que realmente usa beta-2 de acción corta varias veces a la semana. Si usa beta-2 de acción corta más de 3 veces a la semana, denle terapia controladora, no importa que sea un asma leve, moderada o severa. Que darle corticoide inhalado o un antileucotrieno, lo que usted y el paciente quiera, pero dele algo, dele algo. Entonces, por supuesto que si lo ponen en una balanza, el corticoide inhalado es una mejor terapia controladora, lleva la bandera dentro de los antiinflamatorios y hay que dárselos a la regla del 3x3. Tiene más de 3 veces a la semana síntomas, usa más de 3 veces a la semana beta-2 de acción corta, dele una terapia controladora y de acuerdo a la edad póngale o un corticoide inhalado o póngale un antileucotrieno. ¿Cuál es la dosis apropiada? La que ya se dijo, 200 microgramos, comenzar de acuerdo a la gravedad del paciente, cuántas veces, y estas son las dosis, si son dosis bajas, intermedias o dosis altas, es fácil de aprendérselo, todas son de 100 a 200, más de 200 a 400 y mayor de 400. El único que se sale de los rangos es fluticasona, pero beclometasona y budesonida son estas, y ciclesonida, que son dosis diferentes, que es 80 a 160, y así se va ascendiendo. ¿Cuántas veces hay que utilizarlo? 2 veces al día. Úselo 2 veces al día. Si el paciente ya está controlado, puede pasar a una sola vez al día, excepto ciclesonida y en algunas ocasiones budesonida por el fenómeno de esterificación que tiene. ¿Cuándo dar antileucotrienos?
cuando los pacientes tienen un asma inducida por virus, cuando aquellos pacientes que no quieren recibir corticoide, entonces el paciente que se siente y me dice, no quiero corticoide, yo le digo, no te formulo corticoide, vete con tu antileucotrieno y cuando llegues después si no estás bien, ahí te pongo el corticoide inhalado. Y este es un tratamiento alternativo para el asma leve persistente. ¿Qué pasa si ese paciente no se mejora con dosis bajas de corticoide? Que esa es la vida real. Hay que duplicar la dosis del corticoide. En resumen, si el paciente no se mejora, hay que adicionarle un beta-2 agonista de acción prolongada a aquellos que tienen más de 5 años o adicionar un antileucotrieno a los que tienen menos de 5 años o donde no hay nada más, adicionarle una teofilina. Entonces, la terapia combinada con beta-2 de acción prolongada está indicada en todo aquel que no está controlado con 400 microgramos de esteroide inhalado y que además tiene más de 5 años. ¿Cuándo usar beta-2 de acción prolongada? En aquellos que tienen más de 5 años y que uno se lo quiere adicionar a un corticoide inhalado. Entonces, si yo tengo un paciente al cual lo he paseado por corticoide inhalado a dosis bajas o antileucotrieno, no está controlado y le aumento la dosis del corticoide inhalado, si es menor de 5 años le pongo terapia combinada con un antileucotrieno, si es mayor de 5 años le adiciono un beta-2 de acción prolongada y eso tiene buena evidencia y apréndanselo. ¿Qué pasa si no se controla con eso? Cuando un paciente no se controla con terapia combinada y no se controla además con corticoide inhalado, uno se vuelve loco y le adiciona lo que uno quiere, y le adiciona un antileucotrieno, le adiciona además una teofilina y con eso seguramente se va a mejorar. Si no hay mejoría con eso, están los corticoides sistémicos que ocasionalmente se utilizan en niños. ¿Cuándo utilizar inmunoterapia? Cuando el paciente, estando con una terapia combinada con dosis altas de corticoide, no está controlado y es un paciente atópico. Y cuando además tiene realmente, ese paciente tiene alergia a un solo alergeno que no es posible evitar. Esas son las indicaciones de utilizar inmunoterapia. Siempre hay que revisar la respuesta al tratamiento, la adherencia, ajustar la terapia y evaluar si tiene asma. Es útil hacerlo por fenotipos, eso sería la ideal y va a ser el futuro del manejo de la terapia en asma. Manejar los pacientes con fenotipo, pero hasta ahora lo que han demostrado los estudios es que no es suficiente. Entonces, de acuerdo a los fenotipos, uno va a poder manejar el asma. ¿Qué pasa con los estudios hoy en día? No se ha documentado que la separación en fenotipos en este momento contribuya a mejores desenlaces clínicos. ¿Qué es lo que se busca entonces con la terapia? Alcanzar el control y realmente alcanzar el mejor balance entre el nivel de control y la acción terapéutica sin tener efectos secundarios. Eso es lo que uno busca. Entonces uno va ascendiendo hasta que llega a un balance y desciende también, como les va a decir Rainieri, para alcanzar el mejor control posible. ¿Cuál es el mejor balance? Es hacer un tratamiento individualizado, con lo que ustedes han aprendido, con lo que ustedes llevan en su corazón y lo que quieren los papás en su corazón. Ese es el mejor control. Es alcanzar un tratamiento individualizado con un nivel de control y un nivel de tratamiento. Que el paciente tenga una buena calidad de vida, que haya una respuesta individual con mínimos efectos secundarios y la meta no es siempre el control total a toda costa. Hay pacientes que usted le pone todo, tienen buena adherencia, tienen buen tratamiento y siempre tienen algo de síntoma. Pero hay que acordarse de algo, que es que un mal control puede tener más impacto negativo que los efectos secundarios del tratamiento. Entonces uno le debe dar tratamiento a los pacientes, se los debe dar de la mejor forma posible y el tratamiento no es solamente escalonarse. El tratamiento es llevar en el alma que el paciente tiene asma y que el paciente necesita no solamente un tratamiento, necesita un médico, necesita alguien que lo quiera, que le dé educación, que le dé un automanejo, que le dé una terapia farmacológica, que le dé el manejo apropiado que él quiere y además que le instruya sobre lo que es el control ambiental, los factores de riesgo, la comorbilidad y alcanzar así un control adecuado para ese paciente que tiene asma. Gracias.